vamos a borrarlo para empezar desde cero. Entonces yo le doy este botón que se llama Key y le doy patrón y desaparece. Mientras este de la esquina esté prendido, quiere decir que está en el modo write, el modo de escritura. Entonces vamos a dejarlo puesto y voy a elegir el sonido cuando picho sound y elijo el 16 en la percusión para tener un golpe, ¿no? Entonces vamos a ponerle el golpe en 4 y luego voy a subirle el volumen. En estas dos barritas se ven el volumen y el tono de la percusión. Entonces yo oprimo el modo write y aquí le subo el volumen, suena un poquito más duro y voy a hacerle una pequeña modulación. Y ahora voy a darle a cada uno de los golpes, lo voy a convertir en un bombo. Si yo me paro en el golpe, que ya está programado, aquí me sale que estoy en el drum 08, que es como ese tom. Y yo me paso al 13 y tengo el bombo. Y aquí puedo poner los redoblantes, que es el 11. Entonces aquí me paro en cada uno de los golpes donde quiero que suene el redoblante y queda, ya tengo entonces una base sobre la que voy a hacer una melodía. Este sub solo hace melodías y es ideal para bajos. Entonces vamos a tomar el sonido 1. Entonces ahora me paso al sonido 1 y el sonido 1 todavía está en blanco. Entonces voy a decirle que quiero que suene en estos 4 golpes. Y le digo, me paro sobre cada uno de los sonidos y aquí me dice que estoy en do 1. Entonces vamos a la 0, mi 1, re 1, y ahí ya tengo entonces una melodía donde puedo también a cada nota darle la duración. Si yo me paro en una nota que quiero que dure más, aquí me dice qué nota es y aquí con la cantidad de bombillos que haya prendido me dice qué tanto dura la nota y eso lo muevo con el segundo. Con el primero muevo la nota, con el segundo muevo la duración. Y ahora voy a modular ese sonido. Entonces de nuevo tengo que usar el modo de escritura, dejar puesto el write y el sonido 1 tiene estos dos parámetros. Una vez tenga eso, ya tengo un patrón funcionando. Ahora le puedo poner efectos. Entonces vamos a ponerle un efecto de que va a sonar recortado el sonido. O podemos hacerlo sonar más agudo. Si yo hago un efecto y luego el otro efecto, van a quedar ponchados. Quedan como grabados. Si vuelvo y despicho efecto, se borran. Y lo otro que puedo hacer cuando estoy en un solo patrón es usar este key, que son los estilos, que es ese símbolo que parece infinito. Y con ese él construye melodías a partir de las notas que están aquí puestas. Entonces yo aquí puedo hacer como una especie de octavas que hacen en los bajos. Y a eso le voy a poner una distorsioncita. Y ahí también puedo bajarle, por ejemplo, el volumen a la percusión. Si tengo otro pocket o otra máquina que está dándome la percusión por acá por la entrada, puedo pasarme de nuevo al sonido 16 y dejo solamente el sonido del bajo. Le puedo quitarle el estilo. Le quito el efecto y con eso hago un patrón desde cero.